Ejemplo sobre las áreas sombreadas. En la figura, los segmentos internos del triángulo ABC son medianas. Si el área del triángulo ABC es 128 metros cuadrados, hallar el área sombreada. Para resolver este ejercicio, es necesario que sepas esta propiedad que se cumple en los triángulos. Observa. Cuando en un triángulo cualquiera se traza un segmento que parte desde un vértice, como este, y cae en el lado opuesto, a esta línea se le llama mediana. Ahora, si tú observas, por ejemplo, que en los segmentos que se han formado aquí en la base, uno de ellos es el triple del otro, se llega a demostrar que también hay una relación entre estas áreas. Esta de acá será el triple de esta área. Si acá tú le pones que tiene área A, aquí su área será 3A. Ahora, cuando esa mediana que se traza cae en el punto medio de la base, entonces esta línea se llama mediana del triángulo. Entonces, cuando se traza la mediana, como estos son iguales, entonces estas áreas también van a ser iguales. Por lo tanto, si acá su área es T, aquí también será T. Eso vamos a utilizar para resolver en el problema que nos han dado. Observa lo siguiente. A mí me piden que calcule cuánto mide esta área. Vamos a ponerle A. Por dato, este de aquí es un segmento interno porque está dentro del triángulo. Y me dice que esos segmentos internos son medianas. Quiere decir que esta es una mediana de este triángulo pequeño. Y como es mediana, las dos áreas deben ser iguales según lo que te he dicho allá. MN es otro segmento interno porque está dentro del triángulo. Y según dato, este debe ser una mediana de este triángulo BMC. Por lo tanto, como esta es una mediana, si esto es 2A, aquí también debe ser 2A. Y para terminar, este es el último segmento interno y también tiene que ser una mediana según el dato que me han dado. Por lo tanto, si esto es 4A, el de aquí también será 4A. Y el problema está casi concluido. ¿Por qué? Porque el área del triángulo ABC veo que es, si tú cuentas acá, en total hay 8A. Pero por dato, el área del triángulo ABC es 128. Y listo. De ahí saco el valor de A, que sería 16. Y esa es el área de esa región que me están hablando. Simplemente así se hace. En los triángulos hay muchas propiedades. En otros ejemplos te mostraré un poco más sobre ellas. Me voy, pero no te olvides, si todavía no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo, es completamente gratis. Y puedes aprender muchísimo que te va a ayudar en tu vida o en la de tus seres queridos. Mientras me voy. ¡Chao!